Paz de Cristo, hermanos. Estamos aquí una vez más, ¿verdad? Dándole la honra al Señor porque nos permite poder seguir transmitiendo desde este lugar, ¿verdad? Desde el hogar hacia ustedes, poder seguir transmitiendo la palabra de Dios. Y en este año pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? En especial pues primeramente, pues desearles, hermanos, amigos, familiares que nos ven, ¿verdad? Cerca, de lejos y de todas partes donde hemos llegado a través de este medio, pues un feliz año 2021, ¿verdad? Que sea un año de mejor, ¿verdad? Para sus vidas, para su ministerio. Que el Señor derrame bendiciones, pues en todas las áreas, ¿verdad? Que el Señor nos colme de bendiciones y sobre todo que nos siga ayudando, ¿verdad? A proseguir adelante en nuestro camino, en este caminar. Hemos empezado, ¿verdad? Una carrera cristiana. Algunos hermanos pues ya llevan mucho tiempo, años, ¿verdad? En el camino de Dios. Y algunos pues han empezado, ¿verdad? Tenemos a nuestra hermana que fue bautizada recientemente el domingo, ¿verdad? Empieza a una carrera cristiana y algunos pues ya tenemos algunos años y todo es para la honra y la gloria del Señor. Y pues qué bueno, hermanos, ¿verdad? Que algunos están, ¿verdad? Ya conectando, ¿verdad? Dándole gracias al Señor primeramente porque estamos dependiendo de Él. Estamos en su mano, ¿verdad? Estamos confiando en Él y qué bueno. Y quiero aprovechar, ¿verdad? En este momento también para darle la honra y la gloria al Señor porque pues nos ha sacado adelante. Podemos decir, ¿verdad? Ebenecer, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque pasamos, ¿verdad? Un tiempo, ¿verdad? Un poco afligidos, preocupados, pero siempre confiando en el Señor, ¿verdad? Es algo que tenemos que pasar, pero pues nunca se nos olvida que el Señor está de nuestro lado. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya nos ha sacado adelante, ¿verdad? Un servidor ya estoy pudiendo transmitir, ¿verdad? Desde este lugar, desde mi casa. También mi esposa, ¿verdad? Les manda saludos, ya está, digamos, a un 90%, ¿verdad? Mejor. El día de ayer se fue a hacer ya los resultados, los exámenes otra vez, estamos esperando los resultados, pero estamos confiando en el Señor, ¿verdad? Ya que ya se siente mejor, ya con un poquito más de fuerza, está todavía un poco débil, pero estamos confiando en el Señor. Si es que la honra y la gloria sea al Señor, ¿verdad? Porque pues a veces pasamos por diferentes situaciones, ¿verdad? Pruebas, luchas, pero siempre agarrado de la mano del Señor. Y pues es ¿verdad? Es algo que el Señor nos pasa para poder también testificar. Hay muchos hermanos que están pasando por esta misma situación. Estamos orando también por ellos, que el Señor les dé la victoria, ¿verdad? Algunos pastores han sido internados, pero siempre estamos confiando en el Señor, haciendo, ¿verdad? Oración por ellos. Y no deje de orar, hermano. Iglesia, amigo que nos está mirando, ¿verdad? Tú también puedes orar, pedirle a Dios por nosotros, por ti, por tu familia, que Dios siga cubriendo, ¿verdad? Con su sangre preciosa tu hogar. Si es que la honra y la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque realmente hemos visto la mano de Dios y podemos dar testimonio de que Dios siempre ha estado con nosotros y está con usted también, ahí donde está. Así es que a su tiempo, ¿verdad? Vamos a orar por algunos hermanos también de nuestra congregación que están pasando por este tiempo pues un poco difícil, pero creyendo en el Señor, que Dios los ayude, ¿verdad? Y los saque adelante. Y pues también le damos gracias, ¿verdad? Al pastor por sus oraciones, porque pues realmente
La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que si alguien está enfermo, pues que llame a los ancianos. Y pues en esta ocasión, pues siempre le comunicamos a nuestro pastor, estuvo orando por nosotros, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Le doy gracias a Dios también aprovechando a todos las hermanas, ¿verdad? Que nos dieron su apoyo, nos brindaron, nos trajeron alimentos. Dios los bendiga, ¿verdad? A todas ellas, ¿verdad? Que Dios los multiplique, ¿verdad? Esta buena obra. Y pues siempre podemos decir que vimos la mano del Señor, vimos el respaldo, ¿verdad? Que Dios puso, ¿verdad? Ahí. Y yo sé que Dios es el que paga y es el que paga mejor. Si es que Dios bendiga a cada uno, ¿verdad? De ellas. Si es que vamos a continuar adelante, hermanos, en esta noche, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros. En esta noche, ¿verdad? Voy a hablar sobre un tema que nosotros, como nos hemos enfilado, ¿verdad? En las filas del Señor, algo que es para nosotros, para la iglesia, pero a la misma vez también es para nuestros amigos, ¿verdad? Aquellos que nos están escuchando, que están pensando entregar su vida al Señor. También es para usted, ¿verdad? Esta palabra, porque usted va a aprender también, ¿verdad? Cuando le entregue su vida al Señor, cómo es que debe ahora, desde ese momento, cuando fue bautizado en el nombre del Señor, cómo vivir, cómo ya, ¿verdad? A dejar lo que veníamos acostumbrando a hacer, dejar y empezar una nueva carrera. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Como pueblo, como hijos de Dios, el estudio, ¿verdad? Que vamos a impartir en esta noche se trata de cómo viviendo, ¿verdad? Una vida cristiana. Cómo viviendo, ¿verdad? Una vida cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestro guía. La palabra de Dios, ¿verdad? Nos guía, nos marca sus límites. La Biblia es la ley que el Señor escribió, en el cual nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios ahora, tenemos que seguir. Tenemos que llevarla a cabo. Y si nosotros, ¿verdad? Pues quebrantamos su ley del Señor, entonces estamos haciendo pecado, estamos cometiendo, ¿verdad? Pecado. Y eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Cómo vivir una vida cristiana. En la carta, ¿verdad? De San Pablo a Tito, vamos a empezar de ahí, en el capítulo 2 y en el versículo 11, dice así de esta manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿verdad? Para todos los hombres. Aquí la palabra dice para todos los hombres, pero están incluidos todas, mujeres, ¿verdad? Junior, jóvenes. Es para todos, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra de Dios. Por la gracia de Dios. Y en el 12 dice, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿verdad? La palabra de Dios es la que nos guía, la que nos dirige y nos va a enseñar cómo vivir, ¿verdad? Esa vida cristiana ahora en el Señor. Lo que pues a veces pues muchos, ¿verdad? Yo como un servidor, ¿verdad? El Señor me alcanzó, tenía aproximadamente 30 años cuando le entregué mi vida al Señor. Y pude mirar, ¿verdad? En la palabra de Dios que lo que venía haciendo era puro pecado.
estaba acostumbrado a vivir en el pecado, pero ya después de ser bautizado empecé una nueva carrera en el Señor. Fui dejando todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, ¿verdad?, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Empezamos una vida, y una de las cosas, ¿verdad?, que el cristiano, ¿verdad?, debe de caracterizarlo, ¿verdad?, es la piedad y la santidad. Son dos puntos importantes, porque realmente nosotros, ¿verdad?, hemos entregado nuestra vida al Señor, y aquí la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que por la gracia de Dios, el Señor, no es porque nosotros quisiéramos, sino que es la gracia de Dios que nos miró, que se enfocó en nosotros, en usted, ¿verdad? Y lo está mirando todavía usted, que está lejos, que está retirado, que está pensando entregarle su vida al Señor. El Señor ya lo sabe, el Señor ya lo conoce, el Señor ahora solamente lo que está esperando, ¿verdad?, es con los brazos abiertos y que usted haga la decisión. Y este punto es tan importante, ¿verdad?, de vivir, ¿verdad?, en piedad y en santidad. En piedad, pues tenemos que tener, ¿verdad?, esa piedad hacia los demás, hacia nuestros semejantes, hacia nuestros amigos, hacia nuestra familia, vecinos, los que viven a nuestro alrededor, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos una vida en santidad que nos marca el Señor, no nos vamos a estar dando a conocer de lo que estamos haciendo, sino que la gente nos ve a nuestro alrededor y ellos se fijan, ellos miran, ¿verdad? Y ellos dicen, en ti, en ella hay algo diferente a los demás. ¿Por qué? Porque es la gracia del Señor que está en nosotros, mostrando siempre, ¿verdad?, esa piedad, y caminar piadosamente y justamente en los caminos de Dios. Se empieza, ¿verdad?, viviendo esa vida cristiana, y pues desde el día que nos bautizamos, como les dije, cuando el Señor, ¿verdad?, nos llama, usted puede recordar el domingo, ¿verdad?, que la hermana fue bautizada, le hizo una pregunta a nuestro pastor, a ella, y esa pregunta nos las hicieron también nosotros, se la hicieron a usted, y se la van a hacer a usted, ¿verdad?, si piensa entregarle su vida al Señor. ¿Por cuánto tiempo desea servirle al Señor? Y todos contestamos, ¿verdad?, hasta que la muerte venga o hasta que el Señor venga. Y en esa distancia, ese tramo, pues no sabemos cuántos años nos dé el Señor. No sabemos cuándo, en qué tiempo va a venir el Señor. Lo que sí sabemos es que el Señor nos está diciendo que tenemos que caminar en piedad y en santidad. ¿Verdad? Los años, tal vez usted tiene 20, se bautiza, y si el Señor le da 80 años, pues durante todo ese tiempo, ¿verdad?, usted tiene que caminar. Tenemos que caminar, ¿verdad?, en piedad y sobre todo en santidad. ¿Por qué? Porque es como así, ¿verdad?, nosotros podemos dar en esa forma también testimonio para los demás, para que se acerquen. Empiezan, ¿verdad?, una vida cristiana, ¿verdad?, y es lo que vamos a ir mirando. Entonces nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, primeramente, que nos caracterice esos dos puntos, que son muy importantes, ¿verdad? La piedad, que el Señor se encarga, ¿verdad?, de mover, de hacernos nuevas criaturas. Lo que veníamos acostumbrando a hacer, el Señor se va a encargar cuando usted lee la palabra de Dios, ¿verdad?, ora, ayuna, va a los cultos, va a los grupos. Ahorita hemos detenido los grupos, pero todo eso es enseñanza, es estudiar la palabra de Dios. Y es lo que el Señor nos va enseñando, cómo caminar, cómo portarnos. Yo nunca
imaginé, ¿verdad?, un día poder usar una corbata, un traje, mas sin en cambio, por la gracia de Dios, pues Dios también, ¿verdad?, puso su gracia sobre mí. Y todo es para qué, no es para sentirme mejor, sino es para agradar al Señor, poder servirle, poder ir preparado, ¿verdad?, listo, ¿verdad?, para darle la honra y la gloria al Señor. Estar preparado en todo tiempo. Recuerdo que cuando yo empezaba, ¿verdad?, a ir a la iglesia en los primeros años, nuestro pastor en ese tiempo era el hermano Marcos Gómez. Yo vi a los hermanos que eran MC y cómo Dios los usaba, cómo Dios se manifestaba en ellos, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo le hacen? ¿Qué es? ¿Dónde estudian y todo? Y yo le preguntaba al hermano pastor. Dice, no, pues de eso, dice, es que usted le pide al Señor. Pero sí le voy a aconsejar algo, me dijo. Le digo, sí, dice, siempre venga temprano al culto y preparado. Porque Dios un día, ¿verdad?, lo puede ocupar, dice, pero tiene que venir siempre preparado. Y siempre, pues, me gustó, ¿verdad?, llegar temprano y con corbata. En ese entonces nomás usaba corbata, ¿verdad?, no usaba los trajes. Y una vez no llevé corbata, ¿verdad? Terminando el culto me llamó el pastor y me dijo, ¿qué le dije? Que siempre tiene que venir preparado, tráigase su corbatita. Y desde esa vez dije, Señor, algo quieres hacer conmigo, voy a andar siempre listo, preparado. Y una vez, pues recuerdo, ¿verdad?, que me dieron la oportunidad de ser MC por primera vez. Y yo decía, Señor, pero ¿qué hago? ¿Qué digo? Y no sabía, pues la verdad, como todo, ¿verdad? Me puse nervioso y nomás estaba mirando para abajo, no miraba a los hermanos. Y terminando el culto, el pastor me llamó, dice, venga. Dije, sí, hermano pastor, dice, mire, cuando usted empieza el culto, quiero decirle algo, que siempre su mirada viendo a todos los hermanos. Dice, yo sé que todos lo están mirando usted y nomás usted está mirando a todos, pero eso es lo que lo va a fortalecer el Señor en esa parte de mirar. Y pues fueron unos, ¿verdad?, que unos vamos aprendiendo de diferentes maneras, consejos, pero el Señor, ¿verdad?, ahora le tratamos, ¿verdad?, de dar siempre lo mejor. Esa es una manera, ¿verdad?, en la cual nosotros podemos manifestar, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nosotros, de llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos, ¿verdad?, a vivir una vida que el Señor, nosotros nunca imaginamos poder dar un estudio, pero la gracia de Dios ahora se ha manifestado en nosotros. Sabemos, ¿verdad?, la responsabilidad que tenemos de llevar a cabo el trabajo, la obra de Dios. Entonces eso es muy importante, vivir nuestra vida cristiana, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, en santidad. Porque nosotros podemos mirar el siguiente punto. Dios nos demanda, ¿verdad?, para vivir esa vida cristiana, santidad. Pero hay cosas que nosotros tenemos que saber también, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios respecto al pecado. Porque hay pecado. Estamos, hermanos, viviendo en este mundo, en esta tierra. Nosotros, ¿verdad?, pues mientras estemos en casa o estemos en la iglesia, estamos bien. Pero al salir, ¿verdad?, de nuestro hogar, al salir de la iglesia, el pecado está al acecho de nosotros. Entonces tenemos que nosotros tener cuidado, ¿verdad?, sobre todo en esa área. Y una de las cosas que nos habla, ¿verdad?, en 1 Juan 3:4, referente al pecado, cuando nosotros estamos transgrediendo, ¿verdad?, la ley de Dios. ¿Cuál es eso? Usted se preguntará. La palabra de Dios es nuestro guía.
aquí nos guiamos, aquí el Señor nos dirige, ¿verdad? Y si el Señor nos marca sus leyes en este sagrado libro, entonces nosotros tenemos que seguirla, seguir hacia adelante. Y si no la estamos cumpliendo, ¿verdad? O la estamos quebrantando, lo que dice San Juan, ¿verdad? Estamos haciendo pecado. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En esa área, porque realmente es muy importante. Mire, ahorita en estos tiempos, pues, que se han puesto un poco difíciles, no podemos, ¿verdad?, asistir a la iglesia por precaución, ¿verdad? Pero cuando haya el momento, haya ya el tiempo adecuado, la palabra de Dios nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Si la palabra de Dios nos dice que tenemos que congregarnos, entonces nos vamos a congregar. Pero si no lo estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos quebrantando la ley, y cuando quebrantamos la ley de Dios, estamos dando paso a un pecado, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante, ¿verdad? Para nosotros en esa área. Y una de las cosas que nosotros, ¿verdad?, podemos mirar también, que nos habla la palabra de Dios en Romanos 6:23, en el cual nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea que el pecado está al acecho, ¿verdad? Y a veces el pecado no nos mata, o no mata a la persona, o no nos mata a nosotros literalmente, pero sí lo hace a veces espiritualmente, ¿verdad? Porque el enemigo es el que ataca nuestra mente, ataca su mente. Si hace algo que está fuera de la voluntad de Dios, el enemigo es astuto, viene y ataca su mente diciendo: mira, aquí hiciste esto, el otro, y tantas cosas, y te dice: ¿y así vas a ir a la iglesia? ¿Verdad? Entonces estamos muriendo espiritualmente y hacemos caso a ese lo que el enemigo está diciendo, y poco a poco pues no, pues sí, pues tiene razón, ¿para qué voy? Ya no fue, después ya no va, y se va retirando. ¿Y qué hace el enemigo, verdad? El pecado que lo está acusando está muriendo, ¿verdad?, espiritualmente. No lo está matando todavía literalmente, pero eso lo está llevando, lo está matando primero espiritualmente, y después, ¿verdad?, literalmente en la carne, que va a dejar de existir. Entonces lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado en esa área, porque es muy importante para nosotros. Y hay diferentes, ¿verdad? Podemos ver en este mundo cuánto pecado hay. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Usted tiene que cuidarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bueno. Todavía no tenemos ¿verdad? Esas alas, ¿verdad? Todavía estamos en esta tierra y tenemos, ¿verdad?, que estar atentos. Tenemos que estar orando, ayunando. Hay una gráfica, ¿verdad?, en el cual el Señor habla sobre el pecado, ¿verdad? En esta gráfica pues podemos ver que si la persona dice, ¿verdad?, peca una vez al día, y si vive, dice, 20 años, entonces está pecando 7,300 veces, y así sucesivamente, ¿verdad? Y llega hasta, el Señor dice que la vida del hombre van a ser 70, y los más robustos 80 o un poquito más, ¿verdad? Si el Señor nos permite llegar a los 70 años, dice que la persona, si vive 70 años y solamente comete un pecado, está cometiendo, ¿verdad?, durante esos 70 años 25,500 pecados. ¿Se imagina? Y todo eso, recuerde que
está atado allá en el cielo. O sea que cuando el hombre, ¿verdad? Cuando nosotros demos cuenta, pues eso va a ser desatado, ¿verdad? Pero mientras estemos viviendo aquí una vida en santidad, usted no se preocupe, ¿verdad? Si Dios lo alcanzó a los 25 años y tuvo tantos pecados antes, dice el Señor que usted pidió perdón por esos pecados y el Señor, ¿verdad? Dice que agarró todos esos pecados y los aventó hasta lo más profundo de la mar y ya nunca se va a acordar de eso. O sea, usted no se preocupe por esos pecados ya le fueron perdonados. Ahora lo que tenemos que hacer es cuidarnos, ¿verdad? Vivir esa vida en santidad, estar, ¿verdad? Atento a lo que nos marca la palabra de Dios. El tiempo, ¿verdad? El ayuno, la oración, ¿verdad? Buscando. Y eso es lo que hace, ¿verdad? Que nosotros vayamos siempre buscando lo que es el consejo de la palabra de Dios. Hay una escritura, ¿verdad? En San Juan 2, 15 al 17 que quisiera compartir con ustedes en esta noche, es primera de Juan, porque realmente es un guía, ¿verdad? Para nosotros, para nuestra vida, en el cual el Señor nos marca. Dice así la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí, ¿verdad? Podemos mirar algo que realmente nosotros podemos mirarlo y ver y pensar, ¿verdad? Por unos momentos, por unos instantes, porque es muy importante lo que nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios, lo que nos muestra, ¿verdad? Lo que nos está diciendo, porque realmente esto es muy cierto, lo que dice la palabra de Dios, que no amemos, ¿verdad?, al mundo, ni las cosas que hay en este mundo, ¿verdad? Porque realmente hay mucho que ver en este mundo, mucho que desear, que no nos conviene, ¿verdad? Que nos atrae, ¿verdad?, ese pecado. Entonces, cuando nosotros hacemos, ¿verdad? Somos atraídos, por eso hay peligro en nuestra vida. Por eso todas estas cosas, dice el Señor, van a pasar. Pero algo que nos dice aquí, el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Y acá hay un punto muy importante, ¿verdad? Que esto podemos nosotros, ¿verdad?, ver de lo que el Señor ha hecho en nosotros, cómo nos rescató, de dónde el Señor nos llamó. Esto es para enseñanza, ¿verdad?, también y testimonio para nuestros jóvenes, para nuestros juniors, que sepan, ¿verdad? El Señor nos sacó de una inmundicia, que tuvo misericordia, ¿verdad?, de nosotros. Ahora es testificarle a los jóvenes, a los juniors, a nuestros hijos, que allá afuera realmente no hay nada agradable, ¿verdad? Que hay puro peligro, hay puro pecado. Es como cuando usted, ¿verdad?, va a un lugar y necesita abordar un avión. Se sube al avión y el avión agarra el vuelo, ¿verdad? Y va en las alturas y se asoma ahí por la ventana y ve la altura en la que va, ¿verdad? Y se siente, ¿verdad? Al instante tal vez usted siente, ¿verdad? Nomás al mirar el peligro o las
turbulentas de aire que llega a pasar el avión, cómo se mueve, que hay peligro, ¿verdad? Mientras esté volando en las alturas. Pues de esa misma manera, ¿verdad? Podemos decirle a los jóvenes, joven que me estás mirando, oyendo, Junior, esa es la misma manera que hay peligro, que no necesitas mirar por esa ventana y ver al mundo, qué es lo que están haciendo, qué está sucediendo. Hay peligro, ¿verdad? Es mejor estar ahí donde estás, ¿verdad? Sin que le hagas caso al oído, al enemigo, porque tú naciste, ¿verdad? Naciste en ese hogar cristiano, estás desarrollando tu ministerio, ¿verdad? Tal vez de niño, de pequeño, ¿verdad? De junior, de joven, estás desarrollando un ministerio. Pues eso es lo bonito, lo hermoso, ¿verdad? De ti. ¿Por qué? Porque Dios puso, ¿verdad? Su mirada, te escogió como dice la palabra de Dios, desde el vientre, ¿verdad? De tu madre, ya sabía que el Señor le ibas a servir. Y no hay nada que estar mirando, ¿verdad? Por esas ventanas, porque recuerda lo que dice el salmista, es tu estandarte, es tu bandera, lo que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en él medita día y noche, que va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, ¿verdad? Que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo, y agrega, y todo lo que vas a hacer, dice, todo lo que vas a hacer será prosperado. Es algo, ¿verdad?, que es muy, muy importante. No necesitas amar las cosas que están en el mundo, ni los deseos que están allá, ¿verdad? Sino al contrario, medita, ¿verdad? Como lo has estado haciendo hasta hoy, el día de hoy, en la ley del Señor, de día y noche. Tu alabanza, tu adoración. Si tal vez por ahí tienes amigos, ¿verdad?, que te están incitando a hacer algo que no le agrada a Dios, ciérrale la puerta, ¿verdad? Pon cerrojo, pon candado, ¿verdad? Es mejor que te sigas deleitando en la ley del Señor. Eso es, ¿verdad?, lo mejor que tú puedes hacer. Y el camino de Dios, ¿verdad?, es la santidad. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Nos deja una enseñanza grande. Seguir, ¿verdad?, la santidad que nos habla el Señor. También podemos mirar, ¿verdad?, en Romanos 6:22, mas ahora libraos del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por nuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. La palabra de Dios nos santifica, nos habla, nos advierte, ¿verdad? Y cualquier cosa, ¿verdad?, que a veces nosotros parezcamos que es insignificante, siempre el Señor, joven que estás escuchando, Junior, siempre el Señor te va a avisar, siempre te va a advertir, ¿verdad? Recordemos lo que pasó con Caín y Abel. Caín ya tenía planes qué hacer con su hermano. Tal vez ya lo había meditado, pensado, tal vez ya lo tenía preparado, pero nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos, lo que tú piensas, ¿verdad?, lo que tal vez nadie nos está mirando, el Señor ya te está mirando, el Señor ya me está mirando sobre esos pensamientos de maldad, tal vez. Porque el Señor le habla, ¿verdad?, y le dice a Caín, el pecado está a la puerta, el pecado ya está aquí enfrente a tu puerta, está tocando,
está tocando. Y ay de ti si tú le abres. Le advirtió sobre lo que iba a hacer Caín. El Señor le dijo de esa manera, ay de ti si tú le abres. Y el Señor hoy en día nos sigue hablando también a nosotros, te sigue hablando a ti, te está advirtiendo. El Señor conoce, ¿verdad? Que estás, ¿verdad? En esa alabanza, en esa adoración, trabajas para el Señor, le sirves. Y a veces algún amigo, ¿verdad? Que sale por ahí, que se quiere, como que quiere ser vivo de hacerte caer. Pero el Señor manda avisarte, hey, cuidado con este. Cuidado con ella que te está llevando por caminos equivocados. Te estoy avisando. Y hay de ti, dice el Señor, si tú le haces caso, le abres la puerta. Y a veces muchos le han abierto la puerta y se quedan pensativos, ¿por qué tuve que hacerlo? El Señor le advirtió a Caín y nos sigue advirtiendo a nosotros. Entonces yo le digo, hermano, que es muy importante, ¿verdad? Caminar en la santidad, llevar una vida cristiana, ¿verdad? Lo que el Señor quiere. El pecado, recuerde que lo conduce a la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, dice el Señor, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Un día vamos a morir, pero ¿verdad? Dice que estamos ganando una vida eterna para el Señor. Y el último punto, ¿verdad? Que quiero entrar, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios para nuestra vida. Mirar, ¿verdad? Lo que es esta palabra a nuestra vida, cómo nos habla, ¿verdad? Cómo nos advierte qué es lo que tenemos que hacer. Y el primer punto, ¿verdad? Que nosotros podemos mirar es que el Señor siempre, ¿verdad? Nos habla con amor a nuestra vida y Él deposita el amor en nosotros, ¿verdad? Y ahora nosotros cambiamos, tenemos amor a nuestra vida, tenemos amor, ¿verdad? Para nuestra familia, tenemos amor, ¿verdad? Para nuestros hijos. Entonces todo eso hace un cambio, lo que hace la palabra de Dios más en nosotros, ¿verdad? Como hombres, a veces tal vez no tuvimos, ¿verdad? En nuestra infancia, en nuestra adolescencia, una caricia de nuestro padre, de nuestra madre, y todo eso tal vez teníamos esa amargura en nosotros, pero cuando llegó el Señor a nuestra vida, cuando entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos recibió con ese amor, ¿verdad? De Padre, nos cambió, nos transformó y, ¿verdad? Y quitamos esa ligadura y ahora usted tiene ese amor para sus hijos, ya se puede acercar, los abraza, los besa, les aconseja para su esposa, ¿verdad? Algo tan hermoso es el cambio que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Deposita, ¿verdad? Ese amor, lo que Dios tiene para con nosotros. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, hablando, ¿verdad? Lo que son las cosas del Espíritu. Dice, en estos conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. San Juan 13:35. Perdón, la otra cita sí es Gálatas 3:22, mas el fruto del Espíritu es caridad. En otras palabras, es amor, ¿verdad? Entonces nosotros podemos mirar que la palabra de Dios a nuestra vida, eso es lo que ahora está brotando. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que también vemos que en la palabra de Dios, al buscar el Señor, al buscar su presencia, nos lleva a hacer oración, buscar, ¿verdad? Nos da una vida, entramos en una vida también de oración, de comunicación con Dios, de hablar con nuestro Creador, de decirle, ¿verdad? A veces nos desahogamos, abrimos nuestro corazón hacia Él en tiempos tal vez difíciles, momentos difíciles, ¿verdad?
y entramos en esa comunicación, estamos, ¿verdad? Por eso es bueno siempre, ¿verdad? Se nos dice, oremos, oremos al Señor. ¿Por qué? Porque ahí hay algo, ¿verdad? Que el Señor hace. Y no solamente eso, sino que nosotros podemos mirar que ya en nuestra vida, ¿verdad? El Señor deposita su amor, buscamos, ¿verdad? Esa oración y eso va en una hilera, ¿verdad? Que ahora en nosotros, ¿verdad? Entra también la humildad, que es muy importante en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, porque es la palabra de Dios en nuestra vida que nos está haciendo, ¿verdad? Humildes a la obra del Señor, humildes, ¿verdad? Para los que están a nuestro alrededor, mostramos esa humildad, ¿verdad? De santidad. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace, ¿verdad? La palabra de Dios. Y sobre todo eso, hermanos, cambia los hábitos, ¿verdad? Nuestros hábitos, lo que nosotros veníamos cargando, ¿verdad? Esos malos hábitos que teníamos antes de entregarle su vida, nuestra vida al Señor. Todo eso cambió. Ahora nosotros podemos decir, ¿verdad? Que tenemos buenos hábitos. ¿Cuál es el buen hábito que el Señor ha puesto en usted? Acuérdese, antes de ser bautizado, tal vez ni leía la palabra de Dios, tal vez no oraba, ni que iría, ¿verdad? Siquiera ir a un culto, a un servicio. Mas, sin en cambio, ahora el Señor ha puesto unos buenos hábitos de leer su palabra, de comunicarnos con Él en oración, de escuchar alabanza, ¿verdad? De estar esperando el momento, el domingo, entre semana, cuando hay un culto, hay un servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora esos son los bonitos hábitos que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y cambia, ¿verdad? Nuestra manera de vestir, también la modestia, ¿verdad? Entra a nuestra vida. Ahora nos preparamos, nos alistamos, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Bien preparados con modestia, ¿verdad? A la casa de Dios, ¿verdad? Esperando el momento para alabar a Dios. Y eso, ¿por qué? Porque es lo que hace, ¿verdad? La palabra de Dios en nuestra vida. Y el otro punto importante es, dice que nos hace, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que tenemos que asistir a los servicios, que tenemos que estar, ¿verdad? En los cultos, lo que nos dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, ¿verdad? No dejar nuestra congregación, aquí dice en otra versión, pero en la suya, ¿verdad? Decir, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando ya hay esto, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios ya está obrando en nuestra vida, está trabajando, hermano, el domingo, sin falta, entre semana, igual a asistir, ¿verdad? A los servicios, a los cultos. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra de Dios, ¿verdad? Nos está dirigiendo, nos está llevando a cabo, ¿verdad? En esa parte. Y son algunos puntos más, ¿verdad? Y el otro punto, lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? Es, nos hace llevar a cabo la mayordomía, ¿verdad? En nuestra vida. En este caso, ¿verdad? Proverbios 3:9 nos habla, ¿verdad? De la honra al Señor, ¿verdad? Dice, honra a Jehová con tus primicias y las primicias de todo el fruto, ¿verdad? Aquí hay algunas citas, primera de Corintios, dice, cada uno de vosotros aparte en su casa guarde lo que la bondad de Dios pudiere. La mayordomía nos habla, aquí nos está hablando, ¿verdad? De que nosotros tenemos que darle lo que es como nosotros conocemos,
¿verdad? El diezmo al Señor. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Y también la mayordomía podemos poner, ¿verdad? El tiempo, cómo nosotros estamos, ¿verdad? Llevando a cabo el tiempo de nuestra vida. Porque recuerde que estamos en esta tierra, tenemos que trabajar en lo secular, en la carrera que usted desarrolla, pero también guardar el tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo es dedicárselo al Señor, llevar a cabo, ¿verdad? En lo que es la palabra de Dios. Y todo eso, ¿por qué? Porque usted está leyendo la palabra de Dios, está mirando, ¿verdad? Lo que Dios viene haciendo en su vida, en usted, y ya no hay, ¿verdad? Esa pereza, sino que lo hace porque sabe que al hacerlo le estamos agradando a Dios. Ya es lo que nos dice el Señor: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor, si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando nosotros, ¿verdad?, la palabra de Dios nos está dirigiendo nuestra vida, esto, hermano, lo hacemos con gusto, ¿verdad? Porque le agrada al Señor, sabiendo que el Señor ya puso bendición sobre nosotros y lo estamos llevando a cabo. Y sobre todo también el último punto es que nosotros, la palabra de Dios nos lleva a testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros, en usted. Esto es muy importante porque tenemos que testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Recuerde lo que dice Hechos 1:8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Los Ángeles, California. Hasta ahí donde usted se encuentra, hermano, amigo que nos está mirando, hasta ahí también va a llegar, y ha llegado ya la palabra de Dios. Dice, hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Yo no sé en qué parte, en qué lugar usted está viviendo en este momento que nos está viendo por estos medios, pero lo que sí le aseguro que hasta ahí llega la palabra de Dios. Si es que, hermanos, ha sido de bendición, ¿verdad?, en esta noche poder compartir, ¿verdad?, esta palabra. Que podamos vivir, que pueda vivir una vida cristiana, ¿verdad? Que lo caracterice esos dos puntos, ¿verdad? La piedad y la santidad. Que no le haga caso al pecado. Hay peligro, hay pecado, estamos todavía en esta tierra, pero no le haga caso. Haga caso a lo que le dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos va a ayudar. Y nos sigue ayudando. ¿Por qué? Porque hemos mirado, ¿verdad?, el poder de Dios. Yo puedo testificar hoy, ¿verdad?, en esta noche que vi la mano de Dios en mi familia. Dios hizo un milagro y está haciendo milagros, hermanos, en algunos más que están pasando por estos momentos difíciles de este virus, de esta enfermedad, que Dios, ¿verdad?, puede hacer cuando nosotros nos unimos, le pedimos, ¿verdad?, de corazón. Dios obra. Podemos testificarle y estamos testificándole al mundo, ¿verdad?, a nuestros vecinos, nuestros parientes, que es la mano de Dios que nos va a sacar adelante, ¿verdad? Porque hay podemos mirar en estos momentos mucha desesperación, miedo, temor, pero nosotros testificamos que es Dios el que hace todas las cosas posibles. Pues le damos gracias a Dios, hermanos, ¿verdad?, en esta noche.
que Dios me permitió poder estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? No los puedo mirar, pero puedo sentir, ¿verdad? Esos bonitos deseos que están mandando. Y eso es bueno, hermanos, sigamos adelante, ¿verdad? Esto va a pasar en este año ya muy pronto y tenemos que nosotros, ¿verdad? Estar esperando, estar deseando, ¿verdad? Los atrios de la casa del Señor. Vamos a estar todavía algunas semanas, ¿verdad? Y eso porque pues tenemos a nuestro pastor que Dios lo está guiando, lo está enseñando, ¿verdad? Y es bueno, ¿verdad? Porque está también cuidando el pueblo, nos está cuidando nosotros, lo está cuidando ustedes, ¿verdad? Cada uno de nosotros, nuestros hogares y pues es un momento, ¿verdad? En el cual pues podemos decir, ¿verdad? Que pues tenemos todavía un tiempo por delante, puedo esperar tal vez 2, 3 semanas, no sé cuántas semanas, al parecer son 3, pero esperando también el deseo, ¿verdad? En nosotros, en usted, de un día poder, ¿verdad? Llegar nuevamente a la casa del Señor. Pues vamos a concluir, hermanos, en esta noche dándole gracias a Dios. Vamos a orar, ¿verdad? Por algunas peticiones. Pido oración por la familia de unos amigos, ¿verdad? Del lugar de donde soy, de allá de Tlaxcala. Nos hablaron antier, ¿verdad? Que un compañero de ahí murió, ¿verdad? De esta enfermedad del COVID-19, que Dios pues fortalezca más que nada a la señora, a la viuda, se llama Marta Texis, a sus hijos, ¿verdad? Que Dios les dé la fortaleza y nosotros, ¿verdad? Pues pidiéndole a Dios también que abra una puerta, ¿verdad? De llevarles nuevamente, ¿verdad? El consejo de la palabra de Dios, el bálsamo, ¿verdad? Hemos ido en algún tiempo atrás, pero en estos momentos se abren, ¿verdad? Esas puertas y si podemos asistir, pues es siempre llevando el consuelo y la palabra de Dios. También aquí hay una nota, ¿verdad? De alguna hermana que ha escrito, dice a la hermana Olivia Miranda Reyes, dice, da gracias a Dios porque su esposo no tuvo que ser operado de la vesícula. Dios lo hizo y la obra y lo sanó. Pues no solamente, ¿verdad? Lo sanó, sino que nosotros podemos testificar de que también Dios lo va a salvar, ¿verdad? Esto por algo suceden, por algo pasan las cosas y es que Dios, ¿verdad? No se equivoca, Dios está llamando. Lo sanó, también le está diciendo, te está esperando, ¿verdad? El agua para ser bautizado en el nombre de Jesús. Y es que vamos a darle gracias también a Dios, ¿verdad? Porque tenemos testimonio de que Dios todavía sigue obrando, ¿verdad? Sigue sanando, sigue liberando y sigue restaurando. Y si hay algunas más peticiones, pues recuerde, vamos a orar por nuestro hermano Richard Estrada también, ¿verdad? Dándole la honra al Señor que toque, ¿verdad? Nuestro hermano también Alfredo Durán, en estos momentos, ¿verdad? En el cual también está pasando por tiempos de enfermedad, que Dios pues lo toque, lo sane, ¿verdad? Y todos aquellos en el cual, ¿verdad? Necesitan un milagro en su vida, ¿verdad? Hay varios hermanos pastores que han sido internados a causa de este virus, pues también que el Señor los toque, los sane. Si es que los invito, hermanos, ahí donde están, ¿verdad? Vamos a orar dándole gracias a Dios, ¿verdad? Y poniendo en las manos de Dios a estos hermanos. Oremos, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre de la Gloria, en estos momentos, Señor, primeramente por tu amor y tu misericordia que tú has tenido en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo,
a poder llevar a cabo, Señor, poder seguir viviendo, Señor, esa vida cristiana, Señor, en abundancia. En tu nombre, Dios mío, en esta tarde, Padre Santo, te ruego por mis hermanos, Señor, que tal vez nos están mirando lejos, Señor, de cerca, aleluya, bendícelos, cuídalos, guárdalos, protégelos, Señor. En esta hora, Señor, hay agradecimiento en nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, porque he visto tu mano en mi hogar, en mi familia. Gracias, Padre, sobre también, Señor, en la vida, Señor, del esposo de nuestra hermana Olivia Miranda Reyes, Señor, que tú lo tocaste, que tú lo sanaste, Señor. Te pido por él, Señor, que un día, Señor, pueda hacer la decisión y entregar su vida a ti, Padre Santo, que tú también lo salves, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En esta noche, Señor, te pido, Dios Santo Celestial, por mis hermanos en el cual están pasando por un tiempo difícil, por un tiempo, Señor, de enfermedad, Padre Santo, que yo puedo testificar que tú tienes el poder, Señor. Oh, en este instante extiende, Señor, tu mano de sanidad hasta ahí donde está nuestro hermano Richard, Señor, Padre Santo. Toca su cuerpo, Señor, levántalo, Dios mío, aleluya, Padre. Oh, Señor, quita toda infección, Padre Santo, de esos pulmones, Señor, Padre Santo. Oh, fortalécelo, Señor, en este instante, en este momento, Señor, extiende, Dios mío, tu mano de sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, por mi hermano Durán también, Señor, extiende tu mano de sanidad, Señor, levántalo, sánalo completamente, Señor, fuera toda infección, Señor, todo malestar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por mis hermanos en el cual están en ese hospital, Señor, pastores, ministros, Señor, amigos, familiares, Señor, que están esperando, Dios Santo, un milagro, Señor, que tú lo obres, Señor, en esta hora, en este instante, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, y que todos, Señor, la iglesia, un nuevo comienzo, Señor, nos sigas cuidando y protegiendo, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gracias te damos. Amén, amén. Pues gracias, hermanos, ¿verdad? Dios los bendiga en esta noche. Y pues sigan, ¿verdad? La transmisión mañana, ¿verdad? El culto a las 7, tal vez el domingo. Y pues tengan pendientes. Pues vamos a decir el último texto, ¿verdad? De la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Dios los bendiga, hermanos.